Bienvenidos al canal de Un Cura Profesor. Soy Armando Alcalá y para mí es un placer compartir mi aprendizaje con ustedes. Esta primera clase trata sobre la ley de Ohm. Recuerden que este video lo pueden pausar cuando quieran, pueden tomar notas, pueden hacer preguntas y todo lo colocan ahí en la parte de abajo en los comentarios. Yo con mucho gusto les voy a responder. Les recuerdo suscribirse a mi canal. Eso es muy importante. Y también compartir el enlace de este video con sus amistades. Vamos a comenzar entonces con la clase de la ley de Ohm. Muy bien, el objetivo de esta clase es el siguiente. Aplicación de la ley de Ohm en el cálculo de magnitudes eléctricas en aparatos del hogar. Este señor que ustedes ven allí es importantísimo. Gracias a él podemos dominar, podemos domar la electricidad y gracias a él, sobre esa ley se fundamenta todo, absolutamente todo lo que se hace en electricidad hoy en día. George Simon Ohm fue un físico que descubrió lo siguiente. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Mire, esas 5 líneas le cambiaron el mundo. Y es curioso porque Ohm no recibió los méritos y los créditos recién descubierto su ley. De hecho, cuando él la presentó, la sociedad científica no estuvo como muy de acuerdo. Sin embargo, el tiempo le dio la razón y hoy pues podemos verificar y validar que esto es así. Entonces, allí en esa ley, Ohm descubrió la relación que existe entre estas 4 magnitudes. ¿Cómo están ellas relacionadas? Entonces, la intensidad, que la tenemos allí, fíjense, la intensidad es directamente proporcional a la caída de tensión, es decir, a la diferencia de potencial. Y a la vez es inversamente proporcional a la resistencia de ese material. Esa es la ley de Ohm, ese es el enunciado. ¿Cómo lo interpretamos matemáticamente? De la siguiente manera. Fíjense, vamos a utilizar los símbolos, por eso les decía que era importantísimo que se los aprendieran. La corriente es igual ¿a qué? Es directamente proporcional a la B. La B es la tensión. Entonces, la caída de tensión o la diferencia de potencial. E inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, allí lo tenemos. Corriente es igual a tensión sobre resistencia. Esa es la fórmula. Anótela por allí, apréndasela, porque esa es la fórmula matemática, la expresión matemática de la ley de Ohm. Así, fácil, sencillo. Entonces, la potencia, observen la diferencia, vamos a regresar a la diapositiva. Fíjense, en esta relacionamos corriente, caída de tensión y resistencia, pero nos faltaba una, que es la potencia. Vamos a esta otra fórmula. La corriente es igual a la potencia entre la caída de tensión. Con estas 2 fórmulas vamos a trabajar entonces la ley de Ohm. La mejor manera de aprenderlo entonces es yéndonos a un ejercicio de aplicación de la ley de Ohm. Y el ejercicio es el siguiente. Tenemos una plancha. La potencia de esta plancha es 1200 vatios. Y créame que sí, si en su casa hay una plancha de esa, vaya y la busca. Lee la placa característica y en la placa característica usted se va a dar cuenta que esa es la potencia. 1200
vatios y fue diseñada para funcionar con 120 voltios. ¿Cuánta corriente consume? Muy bien, vamos a quitar la diapositiva. Este problema de la plancha que les he colocado es un problema de la vida real. Ustedes con la ley de Ohm pueden calcular cuánta corriente consumen todos los aparatos eléctricos que tienen en su casa, absolutamente todos. Como este video es un remake, vamos a resolver el problema de la plancha, pero si ustedes son mis seguidores, ustedes sabrán que este video yo lo realicé hace ya como 7 años, por supuesto. Estaba comenzando, era un novato y no tenía tanta experiencia como la tengo ahorita. Pero vale la pena recordar porque en el video la explicación está muy bien dada. Así que no se sorprendan, no se vayan a reír. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, déjamelo en los comentarios. Yo con mucho gusto te voy a responder. Y no te pierdas la próxima clase en la que voy a estar hablando sobre la ley de Joule. ¿Ok? Espero que ese video esté saliendo la próxima semana. Dale like, suscríbete y compártelo con tus compañeros de clase